Les cuento que el sábado pasado, luego del mediodía, en la ciudad de Rosario, en el Patio de la Madera, se llevó a cabo un encuentro multitudinario al que asistieron muchas personalidades. El candidato a vicepresidente Carlos Zanini, el ministro Agustín Rossi. Estuvo, por ejemplo, el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, quien fuera mi jefe antes de que yo me mudara aquí a Cañada de Gómez. Yo tuve la oportunidad de trabajar en su gestión en el área de cultura como director adjunto del Museo Histórico Municipal. Lo importante es que hubo allí una multitud reunida, al igual que en algunas ciudades se fueron gestando actividades en distintas plazas. Por ejemplo, en la Plaza de la República, junto al Obelisco, también hubo una gran movilización. No hubo mucha imagen en la televisión de esa masiva movilización en la Plaza de la República junto al Obelisco, y tampoco hubo mucha información de este evento tan importante que se realizó en el Patio de la Madera, en la ciudad de Rosario, el sábado después del mediodía. Hemos restablecido el contacto con el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Lo tenemos en línea. Agustín, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para todos. El día sábado, en el Patio de la Madera, se reunieron figuras muy importantes del Frente para la Victoria. La gente masivamente concurrió a estas charlas y luego al plenario, donde hubo mucha mística y mucho fervor militante en ese lugar. Cuénteme un poquitito de esa actividad en particular, ministro. Bueno, la verdad que estábamos muy contentos, ¿no? Hubo casi 4.000 personas en el Patio de la Madera, los que estaban adentro y los que estaban afuera, que se fueron rotando después, al final en el panel de cierre que compartimos junto con Daniel Filmo y nuestro candidato a vicepresidente Carlos Zanini. Tuvimos que levantar las sillas y estuvieron casi todos parados, tal de poder permitir que ingrese la totalidad de la gente que estaba aquí, ¿no? Me parece que fue una gran asamblea popular de reafirmación de nuestro proyecto político, de lo que significa nuestro espacio político y sin duda de nuestro compromiso con la candidatura de Daniel Sciossi. Creo que fue una muestra más de todo lo que está sucediendo en la Argentina, de esta visitancia silvestre, digo yo, que ha salido con sus métodos, con su forma, con volantes caseros, con pancartas caseras, a debatir honesta y frontalmente con todos los argentinos alrededor de lo que es la elección del domingo que viene, porque sin duda que es una elección trascendente para todo el país. Me da la sensación de que luego de los resultados del 25 de octubre hubo como una especie de reacción en la militancia, ¿no? O sea, si bien se había hecho campaña, tal vez este fervor que ha cobrado la campaña en los últimos días no se vio tanto antes del 25 de octubre. Bueno, me parece que una de las cosas que hay que admitir es que nosotros quizás pecamos de algún triunfalismo en la elección del 25 de octubre, como que se ganaba sin ningún tipo de inconvenientes, y eso hizo que el músculo no estuviese tensionado, digamos, ¿no? A partir del resultado del 25 de octubre y de quedar establecido que por primera vez los argentinos vamos a elegir nuestro candidato a presidente por el sistema de balotaje, bueno, se produjo esto que hacíamos referencia recién, de esa salida masiva de militantes y de no militantes, porque eso también yo lo quiero destacar, digamos, ¿no? Hay muchos argentinos adherentes al Frente para la Victoria, que entienden que en estos 12 años se han recuperado derechos, que han mejorado su calidad de vida, voluntariamente han salido a defender a este proyecto y a este espacio político, que no militan habitualmente, que no lo hacen en ninguna organización política, que quizás después del 22 de noviembre dejen de hacerlo, que lo hacen en el marco de esta coyuntura y de todo lo que esto significa. Entonces, a mí me parece que eso, por las características, por la forma, por la masividad, por haberse hecho a lo largo y ancho de toda la nación, de toda la patria, está reflejando algo que sucede abajo, ¿no? No es una expresión disociada de lo que están pensando una gran parte de los argentinos, sino que representan a una gran parte de los argentinos que están convencidos que quieren
la continuidad de las políticas que empezaron el 25 de mayo del 2003 y que quieren a Daniel Scioli como presidente. Ministro Rossi, ¿qué le pareció el debate? ¿Qué conclusiones saca del debate de anoche? Bueno, a mí me parece que estuvimos presenciando un debate en donde nuestro candidato Daniel Scioli obtuvo los resultados que buscaba, que es marcar claramente las diferencias de modelos económicos. Está claro que Macri va a devaluar, en ningún momento se negó esa posibilidad. La devaluación significa un tipo de cambio alto, significa depreciación del poder adquisitivo del salario, significa disminución del consumo, achicamiento del mercado interno, mayores niveles de desocupación, inflación. Si van a abrir, como dicen, las importaciones, nosotros sabemos lo que ha pasado. Bueno, Cañada Gómez, que es un símbolo de la industria del mueble, sabe lo que pasó durante la década del 90 con la importación indiscriminada de muebles de bajo costo, que hacían imposible la recreación de la industria del mueble, y bueno, y que ahora es una industria potentísima y fuertemente generadora de empleo en la región. Y por el otro lado, Scioli, que planteó claramente que con él no va a haber revolución, que el tipo de cambio va a estar en 10 pesos, que se van a mantener las políticas de aumento del consumo, de fortalecimiento del mercado interno, de defensa de las pequeñas y medianas empresas, el entramado de pymes que han generado tantos empleos en la Argentina se va a seguir manteniendo vigente, ¿no? Y me parece que eso quedó claramente diferenciado, que hay dos modelos de país, y uno está pensando en una cosa y otro está pensando en una cosa absolutamente distinta, ¿no? Y por lo demás, yo creo que se vio un Daniel Scioli aplomado, con un lenguaje llano, con un lenguaje sencillo, que el hombre, el ciudadano común del pueblo argentino entendió claramente, ante un Mauricio Macri, que sobre todo en el primer bloque, apareció con una arrogancia, una agresividad y con una petulancia que se ve reflejada en lo que caricaturescamente uno piensa del porteño, digamos, ¿no? Del Isidorito Cañones, digamos, ¿no? Una cosa de ese tipo, digamos, ¿no? Sí, sí. De alguien que con mucha petulancia, con mucha soberbia, con mucha altivez, que trataba de agredir a buenos picantes, y que Daniel Scioli se mantuvo claramente en su posición y con mucho aplomo, digamos, ¿no? Quizás eso los periodistas, inclusive de la capital, no lo ven, pero en el interior, mire, yo hablé con muchas radios del interior hoy de la Argentina, no ven claramente esa cosa petulante que tuvo Macri durante el primer tramo de la campaña. Yo lo mencioné hace un rato que justamente en el primer tramo del debate lo trató de cínico, de mentiroso y de mala persona, y no solamente a Daniel Scioli, sino a todo el kirchnerismo. Dijo, son malas personas. Digo, para alguien que quiere terminar con la supuesta grieta, me pareció una actitud bastante agresiva. Y después las chicanas fueron permanentes porque ante cada interrogante de Daniel Scioli decía, te aprendiste el guioncito de 678, yo pensé que sabías de lo que íbamos a hablar, yo pensaba que esto iba a ser un debate. Es decir, las chicanas de parte de un tipo que dice que quiere terminar con la grieta y con la prepotencia, me parecieron de una prepotencia realmente digna de destacar, ¿no? No, sin duda que ha sido así, fue muy agresivo. Muy agresivo y con esa petulancia que digo que injustamente para todos los ciudadanos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero que sí, en términos de ironía y de caricatura, bueno, refleja lo que el vulgo, que comúnmente uno piensa del porteño, el que se la sabe toda, digamos, ¿no? Entonces, esa imagen que es cañona, digamos, ¿no? Entonces, esa idea me parece que dio Mauricio Macri. Ministro, yo no quiero robarle mucho tiempo, me gustaría hacerle dos preguntas más si usted no tiene inconveniente.
Una tiene que ver con su área en particular, porque una de las cosas que se dijo fue fortalecer el cuidado de las fronteras a través de la utilización de las Fuerzas Armadas, pero con tecnología, con logística, con los radares. Digo, ¿está en condiciones hoy las Fuerzas Armadas de afrontar este desafío? ¿Y usted cree que esto puede implementarse rápidamente o requiere de un tiempo de capacitación y de preparación? La frontera está radarizada. Mire, nosotros hoy tenemos radares funcionando. En Tartagal, provincia de Salta, un radar que tiene un alcance de 300 kilómetros. En Las Lomitas, Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, dos radares que tienen un alcance de 400 kilómetros de radio. En Resistencia, un radar que tiene alcance de 400 kilómetros. En Posadas, también un radar que tiene alcance de 400 kilómetros. Estamos instalando uno en San Pedro, provincia de Misiones. Y en el primer trimestre del año que viene se instala un radar más, fabricado en IPAP, en la Argentina, en Viané, también provincia de Formosa. Desde la punta, imagínense usted, digamos, ¿no?, de Misiones, en donde está la triple frontera de Iguazú. Si usted sigue la línea perimetral de la frontera argentina, es decir, el norte de Misiones, el norte de Corrientes, el este de la provincia de Chaco, el este de Formosa, el norte de Formosa, hasta y el perímetro hasta por Salta, hasta Tartagal, hay 2.200 kilómetros. La cantidad de radares que tenemos, la cantidad de distancia que tenemos, cubren perfectamente todo lo que significa el espacio aéreo. Y son radares que los tres de Formosa y empezamos con la provincia de Misiones han sido fabricados íntegramente en Argentina, en IPAC, que están funcionando muy bien. Entonces, se puede fortalecer todo lo que se está haciendo. Ayer, la inyección referencia a que se descubrió el cargamento más importante de marihuana de 12 toneladas. Bueno, ese descubrimiento fue hecho por una patrulla del ejército, que nosotros tenemos al ejército argentino patrullando todo lo que significa la zona selvática, la zona de montes, donde hay poca presencia del Estado. No participa indirectamente, pero cuando ve una situación irregular inmediatamente se comunica a la gendarmería y va a la gendarmería y actúa, y en ese ejercicio de actuación de parte, en ese trabajo se logró decomisar 12, entre otras cosas, digamos, ¿no?, 12 toneladas de marihuana. O sea que la realidad indica que estamos haciendo de ahora el problema que nos ocupa a todos, como el narcotráfico, sino de hace bastante tiempo atrás, hace 10 años que empezaron los radares en Argentina y ahora tenemos los resultados. Seguramente vamos a seguir fabricando para rehabilitar la totalidad en nuestro país, pero bueno, bienvenido el fortalecimiento y obviamente que las Fuerzas Armadas están, de hecho la operación radares la hace la Fuerza Aérea Argentina, que también cada vez que descubren un tránsito aéreo irregular comunican inmediatamente a la Fuerza de Seguridad, que es Gendarmería, para que se haya la que. Esto es importante, ministro, porque, alguno podrá decir, y bueno, prometerse en campaña se pueden prometer muchas cosas, pero después hay que ver si se pueden realizar. Esto es algo que se puede realizar, que de hecho se está haciendo y que se puede profundizar y hacer con más intensidad, con lo cual nadie podría considerar que es una promesa de campaña, sino un hecho puntual. Y de hecho, el último acto que se hizo previo a la veda de actos de gestión que hizo con la presidenta, firmamos un convenio con INVAP para la fabricación de 6 radares más, son 1.100 millones de pesos, ya gastamos 1.000 millones de pesos en la fabricación de los primeros 7 radares, o sea que se va a seguir haciendo, y además, bueno, es un orgullo que los radares lo hagamos en Argentina, no pensamos que comprarlo afuera, porque esto es de obra argentina, ingeniería argentina, diseño argentino. 700 pymes trabajaron directa e indirectamente en la construcción de estos radares. Entonces me parece que es un motivo claramente de orgullo. Ahora usted me puede decir, mire, que necesitan más, y bueno, trabajemos para construir
más, pero se está haciendo y se va en un determinado camino. Ahora sí, la última, ministro, y tiene que ver con una pregunta que dejó flotando por allí Mauricio Macri, que indudablemente desenmascara su intención de romper con el bloque que se ha formado y que está funcionando. Por supuesto, hay todavía mucho por avanzar en ese rumbo, pero mucho se ha avanzado con respecto al bloque de países en el Mercosur, en UNASUR. La pregunta tendenciosa de Mauricio Macri con respecto a la relación con Venezuela me parece que apunta a generar una grieta en ese sentido, porque indudablemente sus intenciones tienen que ver más bien con la Alianza del Pacífico y no con la consolidación del Mercosur o del UNASUR. Pregunto, las relaciones con los países latinoamericanos es estratégica también a la hora de la defensa, ¿verdad? Y digo, en esto, porque a mí me preocupaba cuando Massa decía que quería militarizar las fronteras, que no nos pasen cosas como las que suceden entre Venezuela y Colombia, por ejemplo, que hay siempre rispideces en las fronteras porque hay una militarización muy importante. ¿Cómo están las relaciones en cuanto a defensa? Las relaciones en materia de defensa con todo lo que es el bloque de la UNASUR es muy importante, ¿no? Tenemos relaciones con todos los países, con Venezuela, pero también con Colombia, con Brasil, pero también con Chile. La verdad que es una relación muy intensa de defensa, y la verdad que en materia de defensa es donde más aparece la necesidad de integración, porque es tanta la diferencia o la distancia que hay entre los desarrollos científicos y tecnológicos que pudiesen existir en Argentina o en cualquier país de América del Sur, con los desarrollos científicos y tecnológicos de los países centrales, que claramente necesitamos cooperar entre nosotros, ayudarnos entre nosotros, plantear políticas de ayuda mutua, ¿no? Ahora bien, sobre lo que dice Mauricio Macri, Mercosur tiene un reglamento, tiene normativas, y no en cualquier momento se procede a desafiliar, por decirlo de alguna manera, o a suspender a un país del bloque regional. Sucedió solamente con Paraguay cuando se produjo la destitución de Lugo. Entonces, las valoraciones sobre la política interna de Venezuela son valoraciones que podrán estar en un sentido u en otro, pero lo que está claro es que ninguno de los presidentes ha sentido o ha visto o ha acreditado o ha pensado que la situación en Venezuela amerita una suspensión de Venezuela dentro del bloque regional, digamos, ¿no? La verdad es que las situaciones son absolutamente distintas. Existe el Estado de Derecho, existen las elecciones, se quiere vender de que hay ejercicio dictatorial del poder, hay gobernadores e intendentes que son de partidos políticos opositores, existen representantes de la oposición en la legislatura nacional. Entonces, bueno, después también existe la justicia y existen las denuncias y cada uno de los ciudadanos tiene que someterse a lo que diga la justicia, pero bueno, me parece que claramente y razonablemente el funcionamiento de las instituciones es un funcionamiento acorde en Venezuela, y que la verdad es que si alguien quiere ayudar al proceso de Venezuela, lo peor que se puede hacer es plantear de que Venezuela se tiene que ir del Mercosur. La verdad que sería absolutamente contraproducente de todo punto de vista. Sí, sí. Además se habla de presos políticos cuando en realidad son políticos que están presos por haber cometido delitos. Digo, a veces cómo se cuentan las cosas también tiene que ver con la relación de la gente. Por eso le digo cómo son las situaciones. Ministro, ¿puedo abusar de usted y hacerle una última pregunta con respecto a lo que sucede en Francia y esta situación internacional? Digo, todos lamentamos las víctimas de los atentados, todos repudiamos el terrorismo, pero uno se pregunta si los frecuentes bombardeos de Francia junto a Estados Unidos a algunas zonas de Medio Oriente y esta represalia que se ha tomado en los últimos días no es en alguna medida poner en el mismo lugar de la balanza ambos lugares, ¿no? Digo, porque Francia es aliada de Estados Unidos en estos ataques que se vienen produciendo desde el año pasado, no comenzaron hace unos días, y ahora la represalia pareciera más dura todavía, ¿no? Con lo cual están poniendo a todo el planeta en una situación de tensión y de conflicto que realmente nos preocupa y mucho.
Bueno, la Argentina es un país de paz y siempre ha entendido que los problemas y los conflictos hay que resolverlos dentro del marco de la paz. Que la violencia suele generar siempre más violencia, ¿no? Y en ese sentido siempre hemos pensado. Nosotros nos hemos pronunciado claramente alrededor de lo que ha sucedido en París, en Francia, nuestra solidaridad física con el pueblo galo, con el pueblo francés, con su gobernante, con su presidente y nuestro repudio a los actos de terrorismo. Pero también vale la pena reflexionar sobre algo que alguna vez dijo nuestra presidenta, que había que preservar a la Argentina, que es un país que no tiene conflictos étnicos, que no tiene conflictos religiosos, que no tiene ningún tipo de conflicto en donde las posiciones sean absolutamente irreconciliables. Es un país en donde se debate de política, pero generalmente con un marco de respeto, digamos, ¿no? La presidenta alguna vez hizo una referencia que dijo que no nos importen a nuestro país, que no conviertan a la Argentina en un campo de batalla para disputar intereses en los cuales nosotros estamos comprendidos, digamos, ¿no? Entonces, defendamos a nuestro país de todo ese tipo de circunstancias para que la Argentina sea el país de paz que todos aspiramos y en el que todos estamos gustosos de vivir. La última, y no es una pregunta, sino le pido por favor que le diga a los cañadenses que lo están escuchando cómo tienen que votar el domingo que viene y por qué. Que voten como quieran, digamos, ¿no? Pero que sepan que son dos países, ¿no? Que sepan que va a haber, hay un modelo económico que se plantea Macri, que va a traer devaluación, pérdida adquisitivo del salario, aumento de la inflación, que va a generar mayores niveles de desempleo, que va a achicar el mercado interno, que todo lo que es la pequeña y mediana industria, que ya el mercado interno va a tener problemas, y probablemente para compensar eso vayan a liberar importaciones, que si se liberan importaciones, ahí los problemas de industria como la industria del mueble se va a ver muchísimo más complicado, como fue durante la década del 90. Y con Daniel Scioli tiene la garantía de que nada de eso va a pasar, que va a gobernar manteniendo las principales políticas públicas que se han mantenido durante todos estos años, y obviamente con su estilo, con su forma de ser, cada uno le pone a la gestión su impronta personal y asumiendo los nuevos desafíos que nos impone la historia, digamos, ¿no? Así que, sin duda que mi voto mi pedido de voto pues, es hacia nuestro candidato a presidente Daniel Scioli, pero por sobre todas las cosas, lo que le pido es que no vaya nadie a votar sin saber qué se vota, para que después no tenga cualquiera un sabor amargo de decir, pucha, che, voté a este porque creía que era de una cosa y finalmente terminó siendo otra cosa. Sé que algunos nos critican la forma, nos critican las metodologías. Bueno, yo a 6 días de la elección, lo que le digo es que el árbol no le tapa el bosque, digamos, ¿no? Que puede ser que haya formas que no sean las mejores o que a algunos particularmente no le gusten, pero el bosque que hemos construido en estos 12 años es un bosque interesante, que le dio sombra a todos los argentinos, que dio sus frutos, y me parece que de esto se trata de preservar, digamos, ¿no? Entonces hay que podar un poco el bosque, el árbol, para tratar de mirar el bosque, y así seguramente se va a votar muchísimo más rápido. Ministro Agustín Rossi, le agradezco muchísimo la gentileza de habernos dispensado todo este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, adiós. Un fuerte abrazo, gracias.